Comunidad de Género y Derechos Humanos, pues ha sido muy agradable tener esta colaboración, hacer este equipo tan interesante y bueno, pues llegar a hablar sobre tantos temas que son fundamentales pues, para que también podamos comprender las circunstancias que vivimos la mitad de la población en nuestro país y bueno, pues también en el mundo. Y por otro lado, pues sí, también muy contenta de estar concluyendo. Además, me parece, salvo su mejor opinión de todos ustedes, con bastante éxito esta muy interesante propuesta, ¿no? Que hicimos y que, bueno, también por otro lado agradecer a nuestras instituciones por esta apertura y, bueno, también agradecer el hecho de que estamos en una época, en una etapa en la que dentro de todas las circunstancias, pues bueno, vamos viendo algunos ligeros avances y me parece que eso también es algo que debemos de festejar y de celebrar y estar muy contentas. Y bueno, pues gracias también a todas y a todos ustedes que han sido tan amables de seguirnos en estas sesiones. Bueno, también muchas felicidades a quienes están hoy concluyendo este curso y decirles que pues aquí seguiremos, ya estamos programando otras cosas interesantes ahí que vamos a tener para el próximo año. Esperemos que todos nuestros proyectos también se concreten y bueno, pues que siempre estamos pensando en los beneficios que todo esto puede tener para la población y sobre todo pues para quienes nos encontramos trabajando de cara al público, de cara a la ciudadanía y pues sí, entregando esto que esperamos efectivamente les pueda ser de utilidad y pueda servir para que al final de cuentas también hagamos pues lo mejor y pongamos lo mejor de nuestro esfuerzo en eso que nos toca como servidores y servidoras públicas, el trabajo para todas y todos las personas que están, pues ahora sí que atentas y recibiendo nuestros servicios. Y bueno, pues el día de hoy vamos a platicar un poco sobre la justiciabilidad de los derechos de las mujeres. Me voy a permitir compartir la pantalla para mostrarles una pequeña presentación. Pues espero que este tema también sirva para civilizarnos al respecto de esto que hemos venido trabajando desde hace ya un ratito. Y bueno, no sé si ya pueden ver mi presentación. Muchas gracias. Entonces, bueno, pues ya estamos aquí en este tema. Esto es un asunto que ha sido complicado, que tiene una serie de implicaciones, ¿no? Efectivamente, sí, cuando estamos hablando de la justicia para las mujeres, de los derechos humanos, etcétera, existe realmente esa posibilidad de llevar a cabo y bueno, pues el contexto también en este sentido en ratos es un tanto desalentador, pero pues vamos a ponernos más o menos en el contexto. Ustedes, mejor que nadie, quienes están en el ámbito jurídico, tanto en la postulancia como en las áreas, pues digamos, de administración, de procuración de justicia, saben que es complejo y que hay una serie de situaciones y obstáculos que al final de cuentas a veces complican las situaciones para muchas mujeres que, como dice Alda Facio, la autora del libro Cuando el género suena, la voz de las mujeres no se escucha muchas veces en estos espacios. En este ánimo de subordinación de las mujeres, de esta postergación que siempre se está haciendo un poco de nosotras, que inclusive a veces nosotras mismas contribuimos autopostergándonos porque pues es parte de lo que se nos ha enseñado a hacer, vamos dejando de lado todas estas situaciones en donde podríamos obtener pues los beneficios de los derechos plenos. Entonces, bueno, vamos a dar inicio y voy a comenzar con una historia que todas y todos conocemos. Medusa, si recuerdan, pues en nuestros libros de texto, por allí en la educación
básica, y bueno, pues a quienes de alguna manera les gusta leer, informarse sobre estos temas, pues todos de alguna manera sabemos quién es este personaje. Medusa es una mujer que era como una especie de sacerdotisa, digamos, o que cuidaba un templo, el templo de Apolo en una ciudad de la antigua Grecia. Y entonces, bueno, esto es parte de la mitología, ¿no? Entonces ella es asediada por Poseidón, y entonces Poseidón la busca, la procura, y ella pues digamos que se niega, y en algún momento Poseidón la viola, ¿no? Entonces esta mujer, que es la mujer violada, se convierte entonces por el enojo, se da el enojo de Atenea ante esta situación, se molesta, y entonces, como una serie de conjunción de hechos, Medusa termina siendo el monstruo de la historia. A Medusa se le condena a vivir en este espacio oscuro, se le confina, y se la convierte pues en este monstruo que convertía en piedra a las personas que se acercaban, y que además tenía como todo su cabello lleno de serpientes, ¿no? Y finalmente un día llega a este lugar este individuo Perseo, que es mucho de lo que conocemos, es mucho lo que hemos visto por ahí, estas historias. Llega Perseo y engañándola con un espejo que además le proveyó la propia Atenea, la refleja a sí misma, y entonces consigue que ella sea la que se convierte en piedra y aprovecha la oportunidad para decapitarla, ¿no? Entonces, esta es la historia de Medusa. Y bueno, pues ¿a qué viene a cuento? Pues estamos hablando, siempre decimos Medusa, el monstruo perverso que vive en la cueva, que es terrorífica y a la que se vale en un determinado momento acosar o ir a visitarla como parte de un reto masculino, de a ver quién puede más, ya saben, y eh, lograr su muerte con fines de obtener algún beneficio, ¿no? Esta es la historia de Medusa. Medusa no era ese monstruo, Medusa era una mujer que fue violada. Y bueno, por ejemplo, aquí les muestro un par de imágenes, ¿no? Donde se ve justamente en un vaso griego antiguo, se ve esta imagen de Perseo en ese proceso, ¿no? De luchar contra este perverso monstruo. Y luego lo vamos a ver ahí también en esta escultura, que desconozco el nombre del autor, pero que es muy común que veamos el gesto triunfante de Perseo mostrando la cabeza del horrible monstruo, ¿no? Al que venció. Entonces, pues ahí está. Además lo venció con la ayuda y la bendición de los dioses, ¿no? Entonces, bueno, este es un poco lo que pasa, pero aquí les voy a mostrar una imagen opuesta. Esta escultura es una escultura reciente, el autor se apellida Garbati, es un autor que hace poco tiempo hizo esta imagen de la medusa. La medusa de Garbati es, como él mismo la refiere, la mujer que se defiende de su agresor. Incluso a mí me gustaría que ustedes observen las diferencias entre Perseo, que muestra triunfante la cabeza de Medusa frente probablemente a algún público, qué sé yo, ¿no? Y como Garbati nos retrata a la Medusa, pues como una mujer, sí, con un gesto desafiante, pero que tiene la cabeza de este agresor, que es Perseo, ¿no? Al revés, nos cambia la historia, que es esta mujer que se defiende de su agresor. Y fíjense, porque bueno, esto de alguna manera lo hemos visto, esta imagen genera sentimientos, digamos, en algunas personas de mayor compasión por Perseo que por la Medusa. Y
Esta imagen, esta escultura fue colocada hace algunos años, hace poquito, en este proceso en contra, en el tribunal en donde se siguió el proceso en contra de Harvey Weinstein, que si recordarán, es este productor muy famoso de Hollywood que fue acusado de violación, de acoso sexual y de muchas otras pues linduras de ese tipo por un gran número de actrices, escritoras, directoras y demás del el medio artístico hollywoodense. Y entonces esta escultura fue colocada ahí afuera de este tribunal, en donde de alguna manera pues se quedó como un mensaje, ¿no? Como un mensaje para pues justamente recordar que también en un momento dado la justicia puede ser para nosotras. Entonces, sin duda, bueno, obviamente esto no es de ninguna manera una invitación a decapitar a nadie, ¿no? Pero sí de alguna manera nos expresa lo que puede ocurrir o lo que ocurre, ¿no? Cuando en lo simbólico las imágenes se modifican o se cambian de lugar. Entonces, esto es algo que les quería comentar y bueno, pues ahora quisiera platicar con ustedes al respecto de otras medusas que también fueron criminalizadas porque no cumplieron con los roles y estereotipos de género. Y por ejemplo, estamos hablando del caso, perdón, de varios casos en donde las mujeres que se defendieron de su agresor o que inclusive pues o denunciaron, etcétera, también fueron criminalizadas y también fueron duramente juzgadas y tratadas de una manera muy violenta por autoridades y por la propia sociedad, porque no estaban cumpliendo con el rol de género en el que, o el estereotipo de género donde la mujer es silenciosa, donde la mujer tolera todo, donde las mujeres simplemente aguantan, ¿no? Y sufren ahí en silencio. Entonces, me gustaría comentarles, en este caso, por ejemplo, de Yakiri Rubio, que seguramente muchas y muchos de ustedes estarán o habrán escuchado, que es este caso de una chica de la zona de Tepito, de la Ciudad de México, que fue abusada sexualmente en un motel a donde fue llevada a la fuerza por un par de individuos que eran hermanos. Entonces ella fue abusada ahí y en algún momento ella logró hacerse de una de las navajas que tenía alguno de estos individuos. Cuando él estaba encima de ella, ella logró encajarle esta navaja en el cuello. Y el individuo, pues asustado y demás, fue de inmediato y ella misma salió, pues ya se imaginarán, ¿no? El otro también salieron ambos corriendo, pues porque además al herirlo en el cuello ya se imaginarán la cantidad de sangre y todo esto. Y entonces, cuando ella sale de la habitación y baja a la recepción, toda bañada en sangre, y va y empieza a decir lo que había ocurrido, no fue escuchada. Ellos inmediatamente, bueno, también se dirigieron hacia otro espacio. El chiste fue que se generó un proceso lleno de vicios, un proceso sumamente viciado, donde la voz de ella, por supuesto, no fue escuchada y en un primer momento, pues fue condenada. El tema de legítima defensa en ningún momento pasó por las autoridades que le tomaron declaración, en fin, todo este proceso fue complejo y pues por supuesto violatorio de los derechos de Yakiri y al final pues fue un trabajo muy complicado lograr demostrar que efectivamente ella actuó en legítima defensa, porque además, bueno, ya saben el tema este del exceso de la legítima defensa y, en fin, una serie de argumentos que se dieron por ahí y entonces, bueno, pues ella tuvo que pasar un buen rato en medio de todas estas irregularidades con el riesgo de quedar permanentemente, o bueno, por un buen tiempo de ser condenada o de recibir una sentencia pues condenatoria por homicidio.
porque bueno, pues después el individuo al que ella hirió, finalmente falleció, ¿no? Y otro caso también muy similar, estos dos casos, fíjense que los litigó una abogada que ahora, gracias también a esto y a un trabajo que ella ha venido haciendo de visibilización de estos temas, ella se llama Carla Michelle Salas. Y ella inclusive tiene un libro que, si mal no recuerdo, se llama así, En legítima defensa, y que en donde ella refiere estos dos casos. El caso de Itzel fue una jovencita de 15 años que se encontraba digamos, en la calle cerca de un puente de estos que son como de concreto, ¿no? Y en la parte baja, un individuo desconocido para ella la jala hacia el puente y la viola bajo el puente, incluso ante la presencia de personas que se encontraban por ahí. Y ella también en algún momento, me parece que él estaba amenazándola también con un arma punzocortante y ella de algún modo logra darle la vuelta y finalmente el individuo con la propia fuerza que estaba haciendo, pues encaja esta arma y termina muriendo igualmente y lo mismo pasó. ¿No? Ella no fue escuchada, digamos que no se hizo como todo el procedimiento con toda la atención correspondiente, con la debida diligencia, etcétera, y al final de cuentas, pues también igualmente ella estuvo muy cerca de ser condenada y también Carla Michelle Salas logró junto con un equipo de trabajo y junto también con una manifestación importante del movimiento feminista que se logró que saliera en libertad y que se reconociera pues que había sido justamente en legítima defensa. Ahora, también otro caso, ¿no? Andrea Noel y Tamara de Anda son dos mujeres, periodistas ambas. Andrea Noel es una chica norteamericana, me parece, que si mal no, seguramente lo recordarán, ella iba caminando por una calle de la colonia Condesa y uno de estos youtubers, influencers o no sé qué, que andaba haciendo como cosas chistosas, decide que ella, digamos, sea su objeto de burla y entonces cuando ella va caminando por la calle, le baja la ropa interior, ella traía una faldita corta, se acerca a ella por atrás, le baja los chones y la deja tirada en el piso. Esa era como la gracia de este individuo. Entonces, cuando esta mujer, Andrea, decide denunciar ese asunto, pues como un tema de acoso, de abuso sexual, en fin, de muchas cosas, recibió una cantidad de circunstancias ahí de violencia, fue atacada en muchísimos medios, inclusive ella se tuvo que ir del país porque comenzó a temer por su vida, porque fue agredida de muchas maneras, incluso cuando ella llegó a ir a lugares públicos como restaurantes y demás, eh, eh, la agredieron, la amenazaron de algún modo y inclusive ella estando en su departamento se dio cuenta de que la estaban alusando a través de la ventana con una lucecita roja. Y bueno, pues ella finalmente le dio miedo, obviamente nunca fue escuchada por las autoridades y se tuvo que ir del país al menos por un tiempo. Y en el caso de Tamara de Anda, ella tomó la decisión, estaba como muy reciente alguna modificación al código penal ahí en la Ciudad de México. Bueno, no, más bien es un asunto de tipo administrativo. Entonces estaba como muy reciente este tema del acoso, ¿no? Se había de alguna manera reconocido como algo pues que se sufre y que se vive, no es un piropo, no es algo lindo. Y entonces ella decide denunciar a un taxista que le faltó al respeto, ¿no? Que se expresó al respecto de su cuerpo, en fin, ¿no? Igualmente, ella dice, bueno, vamos a ver qué pasa, ¿no? Y entonces decide ir, presentar denuncia y etcétera, darle un poco de seguimiento y además, bueno, pues obviamente lo ventiló para que se diera como una idea de qué es lo que pasaba y bueno, pues fue un poco lo mismo. También fue víctima de un montón de amenazas,
No hubo justicia, por supuesto, no pasó absolutamente nada, pero ella sí de alguna manera pudo documentar lo que puede pasar cuando las mujeres se atreven o nos atrevemos a denunciar. Otro caso más, el caso de una mujer llamada Daphne McPherson, que tuvo un aborto fortuito en un baño de una tienda de Liverpool. Y en ese lugar ella, digamos que tenía, al parecer ella no estaba consciente de que estaba embarazada. Esto puede pasar y muchas veces parte del prejuicio que existe es que piensan que todas las mujeres inmediatamente reconocemos y tal, cuando, bueno, una de las cosas que también ha pasado es que nos han prohibido incluso a veces el acceso a nuestro propio cuerpo. Entonces, esta mujer pues, llega, se sienta, digamos, en el baño, en ese momento el producto se viene, ¿no? Queda en el baño, ella en el tema pierde el conocimiento, queda tirada ahí a un lado, alguien la encuentra, ve lo que está pasando y en lugar de prestarle auxilio a ella, al bebé, sale corriendo y pues llaman a las autoridades y no le prestan auxilio a ninguna de las dos personas prácticamente, ¿no? O sea, el auxilio llegó muy, muy tarde, obviamente para cuando llegó el auxilio la bebé ya había fallecido y Daphne pues estaba en condiciones pues muy lamentables. El fiscal que estaba en la audiencia, el fiscal se expresó de ella como peor que una perra, así se lo dijo. Y bueno, por supuesto, pues llevó ahí una llamada de atención por parte del juzgador, pero esa fue la manera en que se expresó, porque él dijo, es que todas las mujeres saben cuando están embarazadas, conocen perfectamente, porque incluso los animales lo saben, y entonces tú, pues, eres tan mala y provocaste la muerte de tu bebé que eres peor que una perra. Y esto, obviamente, también tuvo una sentencia condenatoria y bueno, pues después también de mucha batalladera y de muchos recursos y bueno, manifestaciones, etcétera, el asunto, bueno, pues de alguna manera se volvió a retomar y se puso nuevamente pues a discusión y ella finalmente creo que sí salió libre. Ahora, este tema, por ejemplo, ¿no? Hablando del Código Penal, que bueno, ya afortunadamente también tenemos la sentencia de la Suprema Corte justamente con la finalidad de evitar la criminalización de las mujeres en esta parte que tiene que ver con algo que solamente nos pasa a nosotras, que es el tema de estar en una circunstancia en donde podamos abortar, ¿no? Este tema de que los derechos sexuales y reproductivos se sometan al estereotipo del instinto materno, ¿no? Inclusive como cuando se nos dice, o sea, para una mujer que ejerce libremente su sexualidad y que no tiene planes de ser madre, de reproducirse, y que hay como este tema de, entonces mejor quítate la matriz, ¿no? Entonces mejor, o sea, o si abres las piernas, ¿para qué ahora estás queriendo abortar, etcétera, ¿no? Cuando se asumen una serie de presupuestos en relación con nuestra propia vida sexual, además también muchas personas parten de que, bueno, es que ya sabes que hay anticonceptivos, ¿no? Pero estas personas a veces desconocen o no quieren, porque no quieren o porque efectivamente no saben que no todas las mujeres tenemos o tienen acceso a los anticonceptivos, que escasean en los centros de salud. Pregúntenlo ahora que está la pandemia. Muchos de los anticonceptivos se fueron totalmente de los esquemas de medicamentos del sistema de salud. Y además también ocurre con muchísima frecuencia la negativa de las parejas sexuales varones a usar algún método anticonceptivo, que me aprieta el condón, que no me queda, que con quién más andarás o por qué, no, a qué le tienes miedo, etcétera, ¿no? Entonces, se asume que todas las mujeres tenemos ese poder de decirle a nuestra pareja sexual que se ponga un condón, cuando apenas y con dificultades muchas mujeres pues saben lo que les pasa, ¿no? Saben lo que efectivamente está ocurriendo, más
si como está pasando en nuestro país, estamos teniendo tantísimo embarazo adolescente, pues obviamente las adolescentes con menos razón van a ser capaces de oponerse o de exigir a su compañero sexual que asuma la responsabilidad que le corresponde en el cuidado y en las cuestiones de índole pues antirreproductiva o no reproductiva, ¿no? Eh, bueno, pues este rollo de la maternidad obligatoria, ¿no? Que todas tenemos que ser madres, además de esta negativa a reconocer justamente eso, nuestro derecho a una sexualidad no reproductiva. Entonces, también otra cosa que Carla Michelle Salas hace notar es que hay una inusitada rapidez para las sentencias condenatorias de mujeres. Esto es como parte también digamos, de lo simbólico hasta cierto punto, pero sí que tiene que ver con este estereotipo. También otra autora ya lo había comentado en su momento. Ella, me parece que su libro se llama El delito de ser mujer. Ahorita se me acaba de ir el nombre de la autora, pero ella justamente al revisar algunos procesos de mujeres, de procesos penales, justamente de lo que ella toma nota y da cuenta es que suelen ocurrir con mucha rapidez porque además parece que todo mundo está de acuerdo en que cuando una mujer es delincuente efectivamente lo es, ¿no? O sea, como que no quedan dudas al respecto de la maldad de esta determinada mujer. Y por otro lado, también se culpa a, a las mujeres hasta cuando no están, ¿no? Por ejemplo, cuando una niña o un niño, ¿no? Son abusados sexualmente o inclusive cuando son asesinados, al principio, digamos que las condolencias o los temas de simpatía comienzan en el tono de, ay, qué lamentable, pero inmediatamente se modifican a, ¿y dónde estaba la madre? ¿Qué estaba haciendo ella? ¿Por qué dejó a la niña sola o con su papá o con su padrastro, con su abuelo, con su tío, con su hermano mayor o con quien haya sido, ¿no? Que ocurrió esta tragedia, ¿no? ¿Por qué la dejó sola en la casa para ir al súper? ¿Por qué la mandó a las tortillas? ¿Por qué? O sea, etcétera. Es inmediatamente este tema de culpabilizar a las mujeres. Entonces, pues si se fijan, la medusa no anda tan lejos de esta sociedad nuestra que vivimos ahora. Ahora, nuevamente, ya hemos venido hablando en el transcurso de este año ya casi al respecto de lo que implica la perspectiva de género, ¿no? ¿Qué tiene que ver con esto de cuestionar el concepto de lo que es normal? Porque lo normal, ¿no? Obviamente entre comillas, es esto de las mujeres son malas, las mujeres delinquen de maneras perversas, ¿no? Son responsables, por ejemplo, si las violan, porque pues ellas se visten de una manera que provocan en sus violadores, pues una reacción que ellos no pueden contener, etcétera, ¿no? Porque somos también responsables del delito que comete el otro, inclusive si somos víctimas de feminicidio, o de violencia doméstica, etcétera, hay como, pues, ¿qué hizo ella? ¿No? Pues, ¿qué no le sirvió la sopa caliente a su esposo? ¿No? De eso, de hecho, hay un caso que también, de hecho, de aquí de Michoacán, de hace ya algunos años, de justamente una situación en donde se justificó el actuar del marido, que bueno, finalmente mató a su pareja, a esta mujer, porque se molestó efectivamente porque la sopa estaba fría. Entonces la empujó, la aventó y ella se golpeó la cabeza, quedó cuadraplégica y finalmente pues sus familias que no tenían capacidad económica para mantenerla con vida tuvieron que de alguna manera desconectarla, una situación así muy dramática. Entonces, bueno, eso es parte de lo que tendríamos que estar discutiendo y discutiéndonos y reflexionando, ¿no? Analizar estereotipos y mitos y dejar de pensar que esta desigualdad es una situación natural, ¿no? Que esto es algo pues, que así es y punto, no hay nada que se pueda hacer para modificarlo.
porque no es así. Sabemos que esto es parte de una construcción social, cultural, obviamente también hasta filosófica, incluso jurídica, en donde vamos a tener estas circunstancias que naturalizan la desigualdad. Y bueno, a este respecto de lo que tiene que ver con el acceso de las mujeres a la justicia, está la recomendación general número 33 del Comité CEDAW, que es la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra las mujeres, y que, entre otras cosas, dice que la justiciabilidad requiere el acceso irrestricto de la mujer a la justicia, así como la capacidad y el poder para reclamar sus derechos en virtud de justamente la convención como derechos jurídicos. Al respecto de eso, también hay varias recomendaciones de los estados partes y que creo que es además algo que me da mucho gusto que hayamos estado haciendo aquí con este Día Naranja que tuvimos a lo largo del año, porque estuvimos trabajando para sensibilizar de alguna manera, pues sí, al sistema de justicia, a la población, al respecto de las cuestiones de género, porque aquí estuvimos hablando todo este año de eso, de género, de la violencia de género, de la violencia contra las mujeres, etcétera. Obviamente también el comité recomienda este acceso irrestricto a los sistemas de justicia en todos los sentidos, no solamente en el sentido de la disposición y la sensibilización del personal que atiende en todos los niveles y en todos los espacios, sino también pues que haya la posibilidad de que existan estos espacios, de que existan estas oficinas, de que exista donde poder tener esa puerta de acceso a la justicia. Obviamente también esta parte de que tengamos, digamos, un seguimiento para que quienes están sirviendo como profesionales en todos los ámbitos, de nuevo, siempre tramiten los casos teniendo en cuenta las cuestiones de género. ¿Se acuerdan, no? Cuestionar esta idea de normalidad y reconocer también las relaciones desiguales de poder que existen históricamente entre hombres y mujeres. Asegurar la independencia, imparcialidad, integridad, credibilidad de la judicatura y esta lucha contra la impunidad que será muy importante también en el combate. Es cierto que tenemos que trabajar en la parte educativa, que tenemos que trabajar en la parte formativa, que tendríamos que estar haciendo un gran esfuerzo en muchos sentidos, pero sin duda también el hecho de que exista tanta impunidad hace muy complicado que las mujeres podamos acceder a la justicia, no solamente la que está enfrentando al sistema, sino todas las demás, ¿no? Porque además aquí estamos mandando un mensaje, en la medida en que hay impunidad, pues envía un mensaje y que es, no pasa nada si matas o dañas o violas a una mujer, ¿no? Luego también está el tema de asegurar, que se aborde, y bueno, esto también de alguna manera está vinculado con lo anterior, abordar esta corrupción en los sistemas de justicia, que yo, desde mi punto de vista, también esta corrupción incluye que no tengan todos los elementos para realizar de manera adecuada su trabajo, o que teniéndolos no los apliquen, ¿no? Y que hagan caso omiso, digamos, de lo que de lo que debe atenderse, eliminar la discriminación contra las mujeres en cuanto a la posibilidad de acceso a la justicia. Confrontar y eliminar obstáculos, ¿no? Es decir, que si estamos llegando a esa puerta donde podemos comenzar nuestro camino de acceso a la justicia, esa puerta no se cierre en definitiva, o no la pongamos en el último piso, ¿no? Sino que siempre haya esa posibilidad de que esté cerca el sistema para atender algo que además es totalmente generalizado. Y eso es algo que también a lo largo de este año estuvimos viendo. La generalidad de la violencia contra las mujeres es algo innegable y que tendríamos que tener como casi módulos en cada esquina, ¿no? Casi tantos como a lo mejor farmacias del doctor Simi o alguna cosa así, porque es necesario para la adecuada atención, porque es un problema que está en todas partes, ¿no? También esta parte que igualmente retoma
en sus pasos para juzgar con perspectiva de género la Suprema Corte, que es revisar las normas sobre carga de la prueba para y asegurar la igualdad entre las partes. Cooperar, y eso me parece también muy importante, ¿no? Que las instituciones cooperen con la sociedad civil y las organizaciones de base comunitaria para desarrollar estos mecanismos que apoyen el acceso de las mujeres a la justicia y alentar a las organizaciones no gubernamentales y a las entidades de la sociedad civil a tomar parte o a formar parte en litigios sobre derechos de las mujeres. Y fíjense lo que ocurre, ¿no? Igual esto está vinculado con el siguiente, asegurar a quienes están en la defensa de los derechos humanos de las mujeres también el acceso a la justicia y recibir protección contra hostigamiento, amenazas, represalias y violencia, que es exactamente lo que está ocurriendo. ¿Por qué? Y vuelvo al tema, el movimiento feminista, las organizaciones feministas, las que están haciendo litigio en temas de género y demás desde la sociedad civil, y que también inclusive salen a manifestarse, a exigir una determinada condena, en fin, una serie de cosas, son mucho más criminalizadas que los propios agresores, ¿no? Entonces, eso también es parte de esto que recomienda el comité de CEDAW, que dice, no, es que al contrario, tendríamos que estar sumando a las organizaciones, ver lo que ellas están haciendo, atender a estas demandas que se plantean a través de estas organizaciones y también ser protegidas, ¿no? Pero pasa todo lo contrario. La persecución, en lugar de ir a veces en contra de los agresores, va en contra de las mujeres o de los defensores de derechos humanos que están justamente en esta lucha. Entonces, bueno, esto es algo que también se tiene que atender y aquí creo que es muy importante que lo tomemos en cuenta. Otra cosa que nos dice el comité es que los estereotipos y prejuicios de género se acuerdan, ¿no? De este asunto pues estas visiones, ¿no? En el sistema de justicia, perdón, en el sistema judicial, tienen consecuencias de gran alcance. Ya lo vieron, ¿no? Con estos ejemplos pues, muy pequeños y muy breves que dimos, ¿no? Tienen ponen estas dificultades y efectivamente impiden el acceso a las mujeres al resto de sus derechos, ¿no? Pienso, por ejemplo, en estas mujeres que han llegado incluso con abortos espontáneos en proceso y que han sido también criminalizadas, incluso atadas a las camillas, amarradas y denunciadas de manera inmediata y llamadas asesinas de manera inmediata y criminalizadas, y a las que por sus dificultades, digamos, frente al sistema, que serían la falta a lo mejor inclusive de conocimiento del propio idioma español, porque resulta que son las más pobres, que suelen ser mujeres de comunidades indígenas que no entienden realmente qué es lo que está pasando y que son víctimas de todo esto, incluso que como luego les aplican esto de homicidio agravado en razón de parentesco, porque bueno, pues al final de cuentas el aborto, en muchos casos, o el delito de aborto, tiene una criminalidad, tiene una penalidad a lo mejor mínima o inclusive se puede, no sé, de alguna manera saldar con trabajo comunitario, cosas por el estilo. Entonces, a lo que han recurrido es a usar este tipo que es el de homicidio agravado en razón de parentesco. Y eso, obviamente, imagínense lo que implica para estas mujeres, la totalidad de la violación de prácticamente todos sus derechos, ¿no? Entonces nos dice también que pueden impedir ese acceso, a esta idea, este prejuicio de género, esta idea de las mujeres como seres perversos, malvados, mentirosas, etcétera, provocadoras y demás, que persiste hasta nuestros días, puede tener un efecto muy grave. Entonces es algo que tendríamos que estar reflexionando con frecuencia. Estas distorsiones de percepciones que nos dan la idea de los mitos en lugar de los hechos y finalmente pues los jueces, los ministerios públicos, los policías, etcétera, pues adoptan estas normas rígidas
porque no consideran pues que haya habido un comportamiento apropiado de las mujeres y bueno, pues hay un castigo, hay una sanción de índole incluso pues moral, ¿no? Y bueno, pues al respecto, nada más dos temas, que uno es el de la sentencia Mariana Lima, que es en la que la Suprema Corte de Justicia de la Nación aborda por primera vez el tema del feminicidio y establece pues algunos parámetros muy claros en relación con la manera en que se deben observar digamos, los hechos alrededor de las muertes violentas de mujeres. Incluso puede ocurrir, como pasó con el caso de Mariana Lima, que se diga que fue un suicidio, ¿no? Y que simple y sencillamente se acepte así, ¿no? Que hubo un asunto de suicidio y que por lo tanto, pues bueno, en el caso de Mariana Lima, pues ella, según se había suicidado y a la hora de que pues, se hace la más mínima, investigación o se cuestiona desde las cosas más insignificantes. Por ejemplo, ella estaba supuestamente suspendida en el baño del lugar de la casa donde vivía con su pareja, estaba suspendida de apenas un hilito, ¿no? En el cuello y tenía además al parecer otros golpes, etcétera. Y ella misma ese día le había anunciado, un día antes le había anunciado a su mamá, a la señora Irinea Buendía, a la que por cierto en una ocasión tuvimos la oportunidad de tener por aquí entre las personas asistentes a uno de nuestros eventos. Le había dicho que pensaba ya dejar esta relación porque, bueno, pues estaba harta también de la violencia a la que estaba sometida. Entonces, en el caso de Mariana Lima, pues de pronto fue como muy fácil, bueno, pues se suicidó, pobrecita, se sentía muy triste y hasta ahí queda el asunto, ¿no? Y bueno, pues afortunadamente la señora Irina Buendía, junto con el papá también de Mariana Lima, entre ambos. Y bueno, aquí, bueno, sobre todo porque Irina Buendía se convirtió y se ha convertido, pues de alguna manera en un icono, ¿no? De la lucha por la justicia para las mujeres y bueno, pues sigue todavía en espera de que el proceso en contra del agresor, del asesino, del feminicida, ¿no? De su hija, pues tenga finalmente, pues ahora sí que lo que esperamos que sea justicia para Mariana Lima. Y bueno, pues también algo que platicamos ya hace un ratito, que es el tema del acceso a la justicia en condiciones de igualdad, que son los elementos para juzgar con perspectiva de género, según pues esta jurisprudencia 22 del 2016 de la primera sala de la Suprema Corte y que, bueno, pues básicamente nos va a referir un poco a lo mismo que hemos venido viendo ahora a lo largo de esta charla y que tiene que ver con esto, ¿no? Identificar las situaciones de poder por cuestiones de género, cuestionar hechos y valorar pruebas, quitándonos de enfrente toda esa posibilidad de estereotipo o prejuicio, para visibilizar estas desventajas, hacerse de una mayor cantidad de material probatorio, considerando, para aclarar pues la situación de violencia, ¿no? Considerando siempre esta perspectiva de género. Si se detecta la situación de desventaja, pues tratar de emparejar el piso del que se está partiendo para que haya esta igualdad de posibilidades de las dos o las personas que están concurriendo al conflicto. Y bueno, pues también atender a los estándares de derechos humanos de todas las personas involucradas, sobre todo si se trata de niños y niñas. Y finalmente, considerar que el método exige que se evite el uso del lenguaje basado en estereotipos o prejuicios. ¿Se acuerdan de lo que el fiscal dijo, ¿no? De Daphne McPherson, ¿no? Sobre que ni las perras eran así, que es algo que se escucha con mucha frecuencia. Y bueno, procurar siempre este lenguaje incluyente para asegurar el acceso a la justicia sin discriminación por motivos de género. Y bueno, pues a mí me gustaría también escuchar si tienen alguna duda, alguna pregunta, algún comentario y hasta aquí
dejaríamos por lo pronto esta parte y quedo a tus órdenes, querida Citlali. Muchas gracias, Estrella. Pues abriríamos los micrófonos si alguien del público quiere hacer una pregunta, etcétera, o igual el chat por si hay quienes no les gusta utilizar el micrófono. Entonces, pues les damos esa oportunidad. Adelante. También recordarles que ya está el formulario para que pasen su asistencia. Pues parece que no, Estrella. Bueno, pues creo que eso nos habla de que ha habido una muy buena comprensión de todos estos temas. Muchas gracias. Y bueno, pues celebremos, ¿verdad? Celebremos que estamos terminando este curso y bueno, que como siempre, Citlali, hacemos muy bonito equipo. Yo te agradezco mucho, particularmente a ti, toda tu disposición siempre y la manera tan, pues no sé qué podría decir, tan bonita en la que siempre existe la posibilidad de comunicarnos y la disposición al trabajo, que luego no es tan fácil encontrar, porque siempre eres tan puntual y disciplinada y tan seria en todo lo que haces. Entonces, pues yo te agradezco muchísimo también esta posibilidad de colaborar con el Poder Judicial del Estado a través de ti, a través de la unidad. Muchísimas gracias, Estrella. Al contrario, nosotros ya tenemos varios años colaborando con Casa de la Cultura de la Suprema Corte, la Casa de la Cultura, tanto de Ario, la sede Ario, como la sede Morelia, y es un gusto que podamos tener más proyectos el año entrante. Al público que nos acompañó durante estas 10 sesiones, quienes lo pudieron concluir y de alguna manera, pues esperamos de verdad de todo corazón que estas sesiones hayan sido útiles para el desempeño de las actividades tanto laborales como de sensibilización para pues alimentar tanto el espíritu, el intelecto y pues ser una mejor sociedad, porque finalmente en todas y en todos está que tengamos una sociedad libre de toda violencia, de discriminación y seamos una sociedad inclusiva, democrática e igualitaria. Hay muchísimas felicitaciones, Estrella, el personal quienes se conectaron están comentando pues que ha sido un diplomado tanto útil como necesario, de calidad, pues gracias a todas las ponentes y los ponentes que nos acompañaron. Y pues yo lo dejaría aquí con el ánimo del año que entra, estar todos los de esta sala en disponibilidad y presentes en este mundo para poder continuar con esas actividades y nuestras colaboraciones. Y bueno, está Adrián. Adrián, adelante. Muchísimas gracias. Sí se me ha generado una pregunta y es en relación a esa violencia silenciosa que sufren las mujeres en relación a la economía. Y mi pregunta es precisamente, ¿qué es lo que está haciendo el sistema judicial para que se deje de vulnerar en cuanto a los derechos, no solamente de la mujer, que tiene un derecho a percibir una pensión por el marido, hombre que se separa de ella, sino además esa vulnerabilidad que se da para con los menores de edad, porque sabemos que el hombre únicamente se divorcia y se olvida que tiene una obligación tanto para la mujer como para con los menores. ¿Qué es lo que está haciendo el sistema judicial para hacer cumplir totalmente al deudor de alimentos? Híjole, pues yo creo que obviamente sí, esto es algo complicado. Entiendo que están o estamos
haciendo de alguna manera lo que corresponde, pero no se nos olvide que estamos hablando de una problemática de índole estructural. Que necesitaríamos, como les decía yo hace un rato, tendríamos que tener espacios de atención para este problema que es generalizado y una serie de elementos, ¿no? De red, de comunicación, en fin, para poder atender, digamos, de manera cabal esta problemática. El sistema de justicia, el sistema de procuración de justicia, en fin, necesitamos, carecemos de mucha información y creo que también se carece de recursos económicos porque pues obviamente desde quienes toman las decisiones en relación con los presupuestos, etcétera, no, muchas veces no hay esta visión, no existe esta perspectiva de género, no existe la perspectiva de derechos humanos y entonces pues muchas veces los espacios están colaborando con muchas dificultades para poder sacar adelante apenas algunas temáticas. Yo creo que los poderes judiciales están haciendo una labor importante desde a nivel federal y a niveles estatales. Están haciendo un trabajo muy interesante, pero pues también no olvidemos que el actuar de los poderes judiciales es un actuar que depende mucho de lo que reciben, en este sentido de cuáles son los elementos que hay. Entonces, todo tendría que estar perfectamente bien articulado con un mismo nivel de exigencia, de capacitación, de sensibilización, etcétera, para que pudiéramos hablar de la posibilidad de un avance. Entonces, sí, ciertamente nos hace falta mucho para llegar a un nivel a lo mejor mínimo de acceso a la justicia, pero creo que pues aquí vamos, ¿no? Dando algunos pasos, a veces hay también retrocesos, lamentablemente, pero pues tenemos que seguir en esto haciendo cada quien lo que nos corresponde de manera ética, de manera también honesta en nuestros diferentes espacios laborales y pues obviamente también esperaríamos que quienes están en el otro ámbito, digamos un poco como del otro lado, que son las personas, por ejemplo, los postulantes, las abogadas, los abogados postulantes, pues también estar en ese nivel de exigencia para estar siendo un poco este acicate a las autoridades de los diferentes poderes para que hagamos lo que nos toca, ¿no? O sea, la parte de la sociedad es muy importante para que estemos atentos y no dejemos caer el balón, ¿no? Gracias. Gracias, Estrella. Gracias, Adrián. Pues si no hubiera más, vamos a dar por concluida esta sesión. Enhorabuena a todos y a todas. El día martes, les mandamos por ahí un aviso en mail, el día martes ya estarán sus constancias, recordándoles que con el 80% de asistencia pues tendrá su constancia. Fue un total de 20 horas la capacitación de estos meses. Y cualquier cosa o cuestión en particular, pues saben en dónde encontrarnos, los teléfonos, el correo, y pues daremos puntual respuesta a sus inquietudes. Y pues sin más, declaramos formalmente clausurado, concluido este curso Día Naranja, Violencias contra las Mujeres. Enhorabuena de nuevo, muchísimas gracias. Felicidades a todas, a todos. Gracias, Estrella, y pues nos vemos en próximos eventos. Hasta luego, muy buenas noches. Gracias. Buenas noches, gracias. Hasta luego, buenas noches a todos.